Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más, un mes más, un día más que nos soportan. ¿Cómo estás? Te saludo, Úrsula Martín Moreno. Hola Enrique, buenos días. Me da Sí. risa porque siempre saludo yo como con mucha enjundia, bueno, a veces que se me va. No, a mí porque dije eso de buenos días, por eso hice esa, que Pero se me va muestra lo la que onda. traes para los que nos están escuchando. Trae Un, abejita, un peluche un traigo hoy. peluche. Es que yo ya no sé qué es peluche y qué es amigurumi. Desde acá no Bueno, sabemos, este es bueno, amigurumi. Lo que tengo es es un un amigurumi. amigurumi que es tejido con crochet, quién sabe cómo, Exacto, y hacen las exacto. figuras. Y hacen las figuras, Pero, bueno, tienes una abejita ahí. pero muy bien el día. La verdad es que en la parte meteorológica, hoy se supone que el miércoles, jueves, no me acuerdo, entraba el último frente frío y sí bajó un poquitito la temperatura Poquito, hoy y hay refrescó lo está suficiente. nublado, Sí, está refrescó nublado. lo Entonces, suficiente para ponernos bien. exactamente. No, no, Pero no, muy bien, excelente. en Qué bueno, general, qué bueno. muy bien. A mucho gusto. Oye, Úrsula, yo quería comentarte antes de entrar en materia, en lo que nos toca. Un agradecimiento a toda la gente, a los pocos, porque todo el mundo sabe que tenemos poquitos seguidores, bueno, pero muy fieles y los queremos mucho, los apreciamos mucho. Gracias por su apoyo, por compartir, por en video darle like, por comentar, por difundirlo entre sus conocidos, si es que les gusta, siempre decimos, obviamente, no por ayudarnos nada más, porque en realidad, pues no, en este caso no aplica, porque si una persona oye el podcast y dice, bueno, porque me lo mandó fulanito, lo escucho, pero no le gusta, pues no se va a quedar. Entonces, aquí sí es la parte más racional que hay de la ayuda. Tú compartes, pero si a la gente no le gusta, pues no te van a seguir. Y poquito a poquito hemos ido subiendo uno a uno de suscriptores, pero bueno, nos sentimos nosotros muy contentos de hacerlo. Las escuchas afortunadamente son más que los suscriptores, cosa que ustedes mismos pueden ver. Y les agradecemos mucho a los que dedican un tiempo a escuchar las cosas que tenemos que decir, las cosas que tenemos por charlar, pero sobre todo a la gente que se toma el tiempo de darnos retroalimentación en la medida de lo que podemos, lo que nos es posible, pues tratamos de incorporarlos, recordarles que, como hemos mencionado en otros podcasts, en este caso, para este podcast en específico, pues ha cambiado, o sea, no inició así, para empezar, decir que inició hace prácticamente 2 años, yo creo, si no es que ya se cumplen los 2 años Agosto exactamente. 2019. Sí, y bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo hace rato, mucho tiempo que estoy dándole con podcast, había proyectos, algunos pegaban, otros menos, otros no, otros nunca pegaron, otros dejaron de ser, pero bueno, este es el que más he tratado de sostener, en buena medida lo he dicho también, gracias al apoyo invaluable de Úrsula, no como co-host, porque ese no es apoyo, ella está, es el podcast, ella forma parte de este podcast. De hecho, tenemos algunos ajustes allí en el formato de presentación que hacer, como incluir su nombre dentro del podcast, pero sí desde la parte técnica, que ella ya lo ha explicado, es quien sube los podcasts, ¿no? Pero bueno, en la parte, digamos, del formato ha tenido cambios, hemos utilizado, les está riendo porque estoy hablando y está haciendo caras. Es En que el estoy de parte muy del, buen humor hoy, por qué si les bueno, interesa a los que nos vamos a escuchan. aprovecharlo. No, no, hay que aprovecharlo, vamos a darle. Nada más explicar, dame chance de explicar esto. Agradecer el apoyo que nos dan en cuanto a los comentarios que hacen. Algunos los podemos integrar y de hecho algunos tratamos de integrarlos y pues otros definitivamente no se pueden o no van de acuerdo al formato. Idealmente esto iba a empezar como un podcast de entrevistas presenciales. Todos ya sabemos las razones por las cuales no se ha podido, pero en la medida de lo posible esto va a ocurrir. También habíamos dicho, pero volvemos a mencionar que estamos viendo la forma de incluir a invitados. Como siempre se pensó hacer el podcast. En la medida que podamos, vamos a comenzar, apenas pasa en este periodo vacacional largo, vamos a tratar de invitar pues a personas, gente que les pueda parecer de interés, que tengan un punto de opinión, sobre todo distinto al nuestro, para que pueda retroalimentar más el podcast y que vaya cambiando y no todo el tiempo nos estén escuchando a nosotros, porque eso puede ser bastante tedioso. Hay gente que nos ha pedido muchas cosas. El problema es que mientras más hay, digamos, sugerencias sobre qué hacer, más varía. Por ejemplo, nos han dicho, no, que es muy largo, yo no tengo tiempo a escuchar tanto tiempo. Yo les he dicho que el podcast es eso, son pláticas largas hasta donde dure la charla, en eso consiste. No es un programa de radio, no es un video normal de youtubers haciendo retos y reventándose huevos y pasteles en la cabeza, no es de este tipo de entretenimiento. Entonces son charlas largas, entonces ponerlo y escuchar a quien así lo quiera y le guste.
Hay otros que me dicen, no, que es muy corto, cuando yo he tenido podcasts que duraban 20 minutos. Oye, es muy poco, no da tiempo. En cuanto al formato, editen, no editen, hacen unas intros muy largas. Yo no puedo empezar el podcast, o sea, puedo, pero se ve un poco raro que yo empiece el podcast. Úrsula Martín Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Hola, el tema de hoy, porque ni tema hay, o sea, real tema como tal no hay. Hay una propuesta y nosotros de ahí nos arrancamos. Pero bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por los comentarios que nos hacen. Insistimos, a los que se puede y donde podemos incorporarlo, pues incorporamos sus comentarios y donde no, pues bueno, no se puede, pero aún así, muchas gracias. Nos sirve muchísimo saber qué les gusta, qué no les gusta, por dónde creen que va o qué se puede cambiar y en esa medida lo hacemos. Una de esas es la de los invitados, que ya lo habíamos pensado, pero saber que otras personas también piensan igual nos refuerza esto. Dicho esto, para que no digan que nos alargamos de más, vamos a comenzar. Hay una cosa que hemos tocado, van a ver que nuestros podcasts tienen temas que no abundamos y luego los volvemos a retomar porque pues esto no es una clase, están concatenados, no tenemos como un temario cual seguir. A mí me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo por mil cosas que involucran inclusive cuestiones personales, anécdotas personales. Me llama mucho la atención el tema de la llamada inteligencia. Parece algo obvio, algo que todos sabemos que es. Según esto, todos podemos detectar quién es inteligente, si uno es inteligente, quién es tonto o bruto, y si uno es tonto o es bruto. Y digamos que parece obvio y como que todos lo sabemos, pero hay ciertas especies de reglas que de nuevo vuelven a ser consensos construidos social y culturalmente la mayoría de las veces. Obviamente, dentro de toda la diversidad cultural que hay en el mundo, hay siempre un punto de encuentro y que por más matices culturales que tenga, siempre tiene que ver con el desarrollo de la razón y la lógica. Digamos que estos son los dos grandes esquemas. Me voy a permitir leerles un Wikipediazo, porque pues tampoco soy psicólogo cognitivo y no me sé las definiciones. Que sepan que sobre todo la inteligencia se ha estudiado desde la psicología. Hay algunos estudios antropológicos. Bueno, Roger Bartra o Roger Bartra, no sé cómo se pronuncia, los catalanes, porque él es de origen catalán, sus padres creo que son catalanes, creo que es Roger, o no sé cómo se pronuncia, pero bueno, él tiene un libro sobre el cerebro y la mente humana. Hace mucho tiempo que lo leí, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, digamos que psicólogos son los que han encargado de estudiar la inteligencia y nos dice esta definición que es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, de decir planear según yo, pero bueno, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas. Vayan ustedes a saber qué entienden por abstracto y complejo. Aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es simplemente el aprendizaje de libros, una habilidad académica limitada o la inteligencia para tomar exámenes. Más bien, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender nuestro entorno. Comprender, dar sentido a las cosas o descubrir qué hacer. En otras palabras, de lo que nos están hablando no es nada más de utilizar la lógica deductiva, que es la que en Occidente se privilegia, sino la rapidez con la que ésta se aplica, la capacidad de resolución de problemas complejos, pero sobre todo aprender de la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia ya nos estamos metiendo en el tema, creo yo, que tiene que ver con el hecho de pues, cómo no solamente somos resolutivos, sino de entender el mundo. Todo esto son abstracciones, o sea, todo esto son rollos. Vámonos a lo que nos truje, Chencha. Empecemos con el sistema educativo, del cual no quiero extenderme ni hablar, pero yo fui, según la idea de la inteligencia que se tiene, un estudiante muy mediano, tirando a bruto. ¿Por qué? A nivel intelectual, porque durante toda mi primaria, secundaria y preparatoria, yo era un estudiante de calificaciones que pues, no pasaban del 8. Sacarme un 9 era fiesta y un 10, vamos, sería fiesta nacional. Pero en general, salvo el inglés, que se lo aprendí a hablar desde temprana edad por X cosas que quizá otro día platiquemos. Fuera de esa materia yo no sacaba 10, pero en general, digamos que yo siempre fui un estudiante de mediano a tonto para la gente. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha creído que la persona que explota su capacidad de memoria y de retentiva tiene, ahora me tocó a mí el Z-Gas, está pasando el Z-Gas repartiendo.
que dice que seguro ni se escuchó, pero a mí me retumbó en el oído por el micro que tengo amplificado. Pero bueno, el tema es que como se premia la retención de la memoria o la memorización, se creía durante mucho tiempo que la manera de ser un estudiante y de que eras muy inteligente era de dos formas. Uno, memorizando, pero otro del cual quisiera abundar es el de ir acumulando datos o conocimientos en la cabeza. Y como yo no lo supe, sino hasta que llegué a la universidad, era una persona que tendía a hacer todo lo contrario, cero memorizar o cero retener, cero acumular datos, como ya lo han visto, no me acuerdo de autores que leo 30,000 veces, no me acuerdo de dónde saqué tal idea, pero sí alguien muy reflexivo. Pero esto en toda mi formación no era algo visto como inteligente. Inteligente era el que memorizaba, inteligente era el que podía tener datos. Pero sobre todo, me empecé a dar cuenta que en este mundo se le daba lo que yo después vine a entender como una excesiva sobrevaloración a lo que se consideraba que era ser inteligente. Y de ahí van a soltarse y decir, no, que es una justificación para decir que todos somos inteligentes y que no hay brutos. No, a ver, también hay que distinguir entre el sentido común. Pero yo empezaría como con esto, o sea, no sé qué experiencias tengas tú, pero en mi caso era muy claro, como que la inteligencia o el buen estudiante, inteligencia junto con el buen estudiante, se reconocía en aquel que sacaba buenas calificaciones, los que salían en cuadros de honor, los que tenían las más altas calificaciones y estas se alcanzaban memorizando, que era lo que se privilegiaba y sobre lo que se apostaba en la educación. Insisto, no quiero hablar tanto del sistema educativo, sino como del hecho de cómo fuimos formados a creer que quien logra memorizar algo es por ende inteligente y quien no memoriza es por ende bruto. Sí, bueno, un poquito, no, tampoco yo quiero dedicarme todo este capítulo, episodio o como le llamen, a hablar del sistema educativo, pero sí hay que decir que venimos de un sistema educativo que es un sistema educativo del método de enseñanza tradicional, en Sí. el que se entiende justamente como, o se entendía hasta, pues hasta a mí me tocó, ¿no? Que nosotros íbamos a la primaria, pues con bastantes años de diferencia. Sin embargo, a mí aún me tocó que el método de educación seguía siendo el tradicional, en el que se privilegiaba la memorización y no se privilegiaba o no se ponía como algo importante a, digamos, a estimular, o no sé cómo llamarle, a la reflexión. Por supuesto que ser reflexivo no era algo que en las escuelas se procuraba que tú te aprendieras un montón de datos y que aprendieras a hacer ciertas operaciones en matemáticas, ¿no? Y de resto, pues nada. Y a mí me pasa todo lo contrario. Tú ya sabes que yo tengo una memoria de elefante, entonces, pues para mí no era nada complicado el ir a la escuela, ¿no? Era algo muy sencillo para mí, o sea, la primaria, la secundaria, hasta la prepa fue muy sencillo porque era memorizar todo. Entonces, pues a mí me fue muy bien siempre. Yo, a diferencia de tu caso, siempre estuve en cuadro de honor, siempre estuve en los concursos de lo que sea, de conocimiento, de ortografía, de química, de todo tipo de concursos, pues por esta facilidad que tengo para memorizar cosas. Y sin embargo, o bueno, no sin embargo, ah, como acompañamiento a todo esto escolar, yo vengo de una familia, pues tú sabes que son muchos profesores, vengo de un contexto donde el conocimiento sí es algo importante y que se valora por experiencias diferentes, ¿no? En el caso de mi papá, pues es profesor universitario y le gusta la lectura, le gusta estudiar, su pasión es aprender, ¿no? Y mi mamá viene de un contexto en el que justamente el conocimiento y la educación no eran importantes, pero justamente ella contra todo esto se volvió una apasionada del conocimiento, ¿no? Entonces, contra viento y marea, ella luchó por aprender, luchó por estudiar. De adulto, nosotros ya habíamos nacido y estaba estudiando la prepa, en una prepa normal, además decidió estudiar en una prepa normal con todo y la escuela. Entonces, para mi familia, sí es muy valorado, pues, aprender, estudiar, comprender, ser reflexivo, hacer preguntas. Entonces, yo estoy en un contexto en el que a mí se me estimulaba esto y que se entendía ser inteligente como más allá de solamente memorizar, porque eso era el primer paso. Entonces, pues digamos, eso por un lado, o sea, por un lado yo era catalogada como una niña inteligente en la escuela, ¿no? Por obvias razones siempre fui el primer lugar
y siempre estuve en concursos y todo eso, pero además se me estimularon todos esos y en otros contextos también era considerada como una niña inteligente, más que el promedio, más que los niños de cuadro de honor, pero porque sí me estimulaba todo eso. De hecho, alguna vez te dije, no, o sea, yo pasé por una etapa de mucha inseguridad a nivel personal y la única certeza que tenía como positivo es que soy una persona inteligente en muchos sentidos. Y eso también por una parte fue muy positivo, ¿no? Por supuesto, porque yo recibí puros estímulos positivos acerca de la inteligencia y que además era inteligente en el modelo escolar, pero también en el modelo de cómo se entendía la inteligencia en mi casa. Pero, por otro lado, luego a mí eso me ha ocasionado problemas, ¿no? Que se me entienda como una persona inteligente o porque yo, como tú sabes, soy preguntona, pregunto, critico, y cuando eso choca con la manera en la que los profesores o la demás gente entiende que eres inteligente, o sea, por ejemplo, memorizar, es chocante, ¿no? Es como un encontronazo que a mí me pasa, ¿no? O sea, tengo la anécdota de la universidad, yo no estaba entendiendo unos conceptos, me los sabía, pero de memoria, yo los recitaba una y otra vez y el profesor me Justo. decía, pero es que no, ¿qué es lo que no entiendes si me lo estás diciendo? Pues justo lo que le estoy diciendo es lo que no entiendo. Y fue así un bucle, un bucle, un bucle. Y después mis compañeros me agarraron mucha idea porque me decían, ¿por qué te haces la tonta? Por qué te gusta preguntar si lo sabes? Muchas veces, de hecho, hasta una vez me hicieron un dibujito por eso. Y yo no lo entiendo, no lo comprendo. La idea general no la entiendo. No me acuerdo, era algo de teoría de sistemas, eso me acuerdo. Y sí ha sido como muy chocante porque o sea, porque para mí memorizar es muy fácil, es como cuando los niños aprenden a comer con cuchara, eso no es comer como en mesa y eso, simplemente es el primer paso. Y eso me pasa, ¿no? O sea, que a veces cuando yo no entiendo algo, no sé cómo hacerle a la otra persona a la que está facilitando un proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo dejarle claro que no estoy comprendiendo, que no estoy aprendiendo la idea, el concepto, lo que sea, porque hasta en espacios donde se supone que la reflexión, la crítica, el desmenuzado de ideas es el pilar para la formación, sigue pesando el tema de la memorización y de qué se entiende por inteligente o por comprensión o por aprendizaje. Entonces, de ello sí cargo esas experiencias. Por ejemplo, alguna vez en un concurso de conocimiento en la primaria me pasó que fui a concursar, ¿no? Muy chicha, y llegamos a una parte donde es lo que en español había unas preguntas que teníamos que elegir en qué oración estaba en sentido de connotación y en otros de notación. Y yo no contesté esas dos preguntas. La razón es porque no la habíamos visto en mi clase, digamos en mi curso, que es de quinto grado de primaria, lo recuerdo. Allí veíamos lo del sentido connotativo y denotativo de las oraciones. Y cuando llegué, yo perdí por 2 puntos. Esa vez ya no fui a representar, no me acuerdo si al sector, no recuerdo. Y la maestra me preguntó qué pasó, por qué, o sea, porque yo me preparaba, aparte de que a la escuela, yo iba a casa de la maestra a prepararme para el concurso. Me dijo, ¿por qué solo faltaron 2 puntos para que pudieras llegar? Y le contesté, es que yo no contesté varias respuestas, varias preguntas de eso. Y me dijo, pero ¿por qué no lo respondiste? Aunque no lo hubieras sabido, contestabas al azar y alguna le ibas a atinar y ya ganabas. Y yo le dije, es que no puedo contestar a lo que no comprendo, no lo entiendo, no sabía qué era, y sentía que era trampa contestar algo que no sabía solamente por contestar y que de chichazo ganara. Y por ejemplo, eso también pesó, ¿no? O sea, yo no, al final yo no fui a representar a mi sector, a mi ciudad, no me acuerdo, por esos 2 puntos, porque yo como no entendía, no Claro, podía responder, o sea, ni siquiera por adivinar. Entonces, como que esas han sido como mis experiencias en, digamos, a claro. grandes rasgos con el tema de la inteligencia, porque justo a diferencia de ti, que creo que eso es hasta algo positivo, porque digamos que por ti no daban ni un peso Sí. de joven y no has tenido la presión, sino que Bueno, sorprendido a yo todo el nunca me he mundo. dejado presionar por nada, ¿eh? O sea, a mí, digo, a ver, totalmente no, pero digamos que en general, quienes me conocen lo saben, yo soy una persona a la que a mayor presión le metes, más le va a valer madre lo que le estés diciendo. Ya Mientras sé, más me empujes, más te voy a mandar al carajo, o sea. Y eso ha sido desde niño, ¿eh? O sea, mentalmente a mí me presionaban, que tienes que sacar 10. Cuando yo siento la presión,
inmediatamente como un mecanismo de defensa, yo repelo esa presión y muchas veces es mandando a la goma al que me esté presionando o al sistema que me esté presionando. Sí, pero digamos que ha sido lo contrario en tu caso, o sea, has sorprendido a la gente justo, Yo, sí, aunque ahorita no voy a por la hablar si presión. quieren de eso, ahorita voy a dedicarle un Ajá. tiempo. Lo que yo digo, me parece muy interesante, por supuesto, lo que tú comentas. Sí, efectivamente, lo que tenemos que llegar a un consenso es que todo esto, ¿quién lo dice? ¿Quién dice que eres inteligente? ¿Quién lo dice? O sea, ¿de A dónde ver, ¿dónde partimos? están? Que lo diga. A ver, la musiquita esa, ¿no? De los Ajá, TikToks, tini, 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 de ajá. temor. Dale, ¿Dónde está? dale, 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 a ver, si eres que inteligente, aparezca. muéstralo, que aparezca, haz tú la suma, a ver, haz tú la resta, tú ve a los concursos, Ajá. los Tú que saca saben de las cuentas memes cuando vas a y comer. ven, los que saben de memes, exacto, los que saben de memes y ven. Por cierto, los contadores, les paso un tip, detestan que si van a una comida, cuando se pueda, porque ahorita hay COVID, no les dejen a ellos. Ay, tú que sabes matemáticas y eres contador, haz la cuenta de cuánto vamos a pagar. Lo odian, ¿eh? No lo hagan, ni los matemáticos. Este es un tip que les doy para que aumente su inteligencia emocional. Después vamos a hablar de eso. Sí, a ver, el hecho es que es el contexto el que te dice que eres inteligente, sea una institución o sea la gente, pero son ellos los que te dicen que eres inteligente. El resto de la gente no. O sea, me refiero, toda la gente está como, no sé, embarcada en esta idea de creer que se es inteligente de acuerdo a estos parámetros. Hay un texto, hay un ensayo, un cuento, no recuerdo bien, de Borges, A Funes Funes el el Memorioso, memorioso. que más o menos trata como esta idea de que él recordaba, o sea, era capaz de memorizar cosas impresionantes y justamente ahí hay una pequeña crítica a esta falta de reflexión, ¿no? De cómo memorizaba inclusive las formas de las nubes y en fin, y hay cosas que cuestionan esta idea de lo inteligente o de lo que es la inteligencia. No confundirlo con el intelecto, que si bien se refiere a usar las ideas, pero sí esta parte de la inteligencia que tiene que ver con la capacidad de resolver cosas a través de la razón y de deducirlo a través de procesos lógicos. Sin embargo, hay una parte todavía menor ahí, o digamos el principio de esto, que tiene que ver con el sentido común. Y esta parte cuando decimos es que tal persona no tiene sentido común, a lo que estamos tratando de decir es que esa persona ni siquiera tiene las herramientas básicas para subsistir en el día a día porque no es capaz de entender que hay algo que tiene un sentido, que hay un consenso sobre el cual debe de entenderse o interpretarse, ¿no? Pero también sabemos que ni todo el sentido es común, ni todo lo común tiene sentido. En ese sentido, valga la redundancia, lo que nosotros vemos es un poco, no me voy a meter a citar autores porque tampoco se trata de eso, pero Alfred Schutz ha mencionado el sentido de la vida cotidiana que tiene que ver con esto. Cuando nosotros nacemos, estamos arrojados a un mundo de significados y tenemos que desarrollar una capacidad por desentrañar sus significados en el día a día, en la interacción. Cuando nosotros caminamos, no nos cuestionamos por qué la gente camina, por qué van en un sentido de la banqueta, por qué van en el otro sentido de la banqueta, por qué los carros van, por qué, o sea, esto es algo que ya está dado cuando nosotros nacemos y a través de procesos de socialización los vamos adoptando. Pero cuando estos no reaccionan de acuerdo a lo que nosotros consideramos que debe ser el sentido común, ahí entonces decimos, mira, una persona bruta, ¿no? Es decir, cuando alguien no entiende que ¿esto a qué se refiere? Sencillo, toda acción tiene una reacción. Bueno, cuando la persona, digamos que para decirlo de manera más sencilla, no es capaz de adelantarse a ver que su acción va a tener una reacción, que si yo digo algo fuera de lugar puede ser ofensivo. Si yo no tengo la capacidad para entender que si voy a una iglesia no me puedo estar encuerando, si yo no tengo, esa es la persona, es que es la verdad, o sea, ese es el sentido común, es decir, no necesitamos decírtelo, ya tienes los conocimientos sociales suficientes para que entiendas cuando algo está mal dicho, cuando algo está mal hacerlo, cuando está mal, y esto es a la gente que decimos no tiene sentido común, ¿no? Es decir, como, ay, es que me emborraché, pero fue sin querer, ¿y cómo fue sin querer? Pues no sé, me tomé 20 caguamas. Hombre, algo del sentido común, aunque nunca hayas tomado, te debe decir que beber embriaga, ¿no? Suponemos que debes estar en edad de beber para hacerlo, por principio, ¿no? Que no te pase de niño.
Pero estas cosas me parece que sí tienen matices que deben de ser pues mencionados, ¿no? Es decir, ¿a qué le consideramos nosotros inteligente? Ya lo dijimos, definitivamente a los que tienen la capacidad de memorizar. La memoria se entrena, pero también la reflexión se entrena. Y voy a irme al caso que tú mencionabas. Justo yo tuve que pasar digo tuve porque es el del verbo tuve que, o sea, estoy ahí hablando del pasado, no porque me haya tenido que pesar, a mí me valía madres, o sea, yo iba tranquilamente por la vida con mis 8 y mis 7 y yo era feliz, me valía gorro, yo no buscaba el cuadro de honor. Sin embargo, cuando yo llegué a estudiar antropología a la facultad, a la universidad, yo me di cuenta que al revés de todo lo que yo había vivido a lo largo de mi vida, cuando yo hablaba y reflexionaba, mis profesores lo veían bien. Es decir, cuando ellos soltaban un concepto y yo opinaba, hablaba, debatía, que siempre me ha gustado debatir, todo el mundo que me conoce sabe que yo le entro al debate real, no al Enrique, pleito, el debatoso te vamos a llamar. no al debate chancletero en el que se han vuelto los debates de gobierno y los debates de internet. No, al debate real, intercambio de ideas donde nadie pierde y nadie gana, donde todos ganan porque intercambian ideas. Siempre me ha gustado y los profesores siempre me mencionaban. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? O sea, pasé de ser el bruto ahora a ser el que creo que es inteligente, porque yo justamente exprimía las ideas, las llevaba a la reflexión, siempre fui reflexivo, nunca me quedé con la idea de las cosas son así y apréndetelas de memoria. Me molestaba sobremanera, para decirlo claro, me cagaba el hecho de tener que aprenderme algo de memoria. Yo decía, no puedo con la memorización, o sea, no me gusta, o sea, no me parece sensato. A esto hay que sacarle jugo, hay que hacerle crítica. De toda la vida fui así, preguntarme por el porqué de las cosas. Luego entendería que ese es un pensamiento filosófico. Y todos van a decir, ay, sí, qué mamón, el filósofo. Es que no, es que de nuevo vamos ahora a dar un giro. Cuando entramos a este tipo de carreras, como lo que tú decías, resultó ser que había como 3 amigas mías que venían de colegios particulares donde se les hacía memorizar, que no podían con la carrera, un poco como lo que tú decías. Decían, Enrique, es que no podemos creer que tú no tienes conocimientos ni datos de nada. Mis lagunas eran impresionantes, cosas básicas de primaria y de secundaria y de prepa yo no sabía, pero a la hora que te ponen un concepto, cuando tú te pones a debatir sobre lucha de clases, cuando te ponen a hablar de historia, pues sacas me decían al inicio, fíjate lo que me decían, es que eres muy chorero, eres muy rollero, hablas mucho, entonces por eso les gusta. Y yo les decía, no, algo de lo que estoy diciendo tiene que conectar para que se haga un diálogo. No es nada más como que me paro y soy, lo que me estás diciendo, le digo, es como sigo siendo bruto, nada más que soy merolico, que sí lo soy un poco, pero como que yo me paro a hablar, nada más hablar y mareo a la gente. Ya, Enrique, 10 porque habla mucho, 10 porque se volvió el parlanchín, o sea, Sí, no, no que es no. carrera de pregonero, No es ni de carrera de pregonero, o sea, no es la merolico. universidad, licenciatura en pregones, apúntese, ¿no? Ahí yo sacaría 10 también. Que no va por ahí. O sea, el tema era que estaba yo en un contexto donde se exigía más que aprenderlo. Yo siempre lo he dicho, los conceptos, las ideas abstractas no se aprenden de memoria. Los alumnos, bueno, ya profesor, ya, díganos, ¿qué es? Eso no es, ¿qué es cultura? Yo, es que no, los conceptos no se aprenden, se adquieren, se apropian, como se diría, se internalizan, se vuelven parte de tu intelecto a través de su uso, de su discusión, de la reflexión, del contraste con alguien que piensa diferente al concepto que le estás dando. Cuando has pasado por este proceso, entonces el concepto empieza a formar parte de tu construcción de conocimiento, que esa es la siguiente parte de la inteligencia. No nada más cómo memorizo, sino cómo construyo conocimiento. Pero esto en el mundo no se ve como tal. Sí, eso que dijiste, a mí bueno, yo en algún momento tomé un curso sobre educación ambiental y la chica, bueno, no sé si en educación ambiental o en el de alfabetización y de adquisición de cultura escrita, no recuerdo ahora, pero justo hablábamos de la escalera del aprendizaje. ¿Y qué es eso, no? O sea, el problema es que el sistema educativo mexicano se ha quedado en el primer escalón, que es la memorización. Y un concepto, una idea, un contenido que tienes que aprender, el primer escalón es eso, te memorizas la definición,
que no es lo mismo que el concepto. Y después, el segundo paso es la puedes usar, puedes dar un ejemplo de uso, o sea, la ejemplificación. El tercer paso es puedes comparar la idea o el concepto. El cuarto paso es, después de comparar, puedes utilizarla en contextos que te son familiares. Y el quinto paso es ese que dices, la apropiación, cuando tú no solamente puedes utilizarla en contextos que te son familiares, sino que ya es parte de tu vida y de todo ese conjunto de conocimientos que tienes. El tema es que nos quedamos hasta abajo en la memorización. Solo eso, todo eso que mencionaste, pero ni se contempla. Llega el Exacto. examen y es responde. Y si Ajá. respondes 10, entonces tu aprendizaje fue de 10. Y es una mentira. Exacto. Pero ¿cómo pones un ejemplo? ¿Cómo comparas? ¿Cómo la utilizas en Claro. un La contexto cotidiano? analogía, la No existe. síntesis, no existe. La No, no reflexión. existe. Pero lo que yo quería también decir es que dejamos de lado y nos obligan a ver como sociedad al resto de gente, porque entonces en mi caso empezó a ocurrir lo contrario. Cuando me empezó a ir bien en la universidad y después cuando me fui a estudiar posgrados, entonces resultaba, primero, la educación básica, el inteligente es el matemático. Cuando ya pasas la educación básica y entras a universidad, el inteligente es el reflexivo, el de pensamiento filosófico, el deductivo, el que compara, el que hace analogías, el que hace propuestas. Y entonces, en el término, ya lo he mencionado en otros podcasts, lo vuelvo a mencionar, alguien que ahora odian, antes lo puedo decir porque yo conozco a las personas que lo amaban, a Enrique Serna. Después, como le tiró al actual presidente, ahora ya lo odian. De esas cosas que en mi vida voy a entender. Pero bueno, Enrique Serna escribió un libro que se llama Genealogía de la soberbia intelectual y hace un repaso de cómo en la historia en Occidente llegamos al punto en el que solamente aquel que bajo ciertos parámetros de conocimientos de ciencias sociales o humanidades o grandes artes es considerado como intelectual y desde un punto de vista soberbio elitista, pensando que quien sabe de mucho de ingeniería no es una persona inteligente. O sea, al grado de que yo he visto que a Mark Zuckerberg mucha gente lo considera más una persona mala que una persona brillante, y no me jodan. Es el tipo que más ha entendido cómo funciona la sociedad de hoy en día. Entonces, hay como estas ideas de que me pasó lo contrario. Conforme yo avanzaba en mis estudios, ahora ya soy inteligente nada más porque estudié un posgrado. Y eso sí ha sido una carga para mí. O sea, que todo el rato, ay, qué inteligente eres, pudiste estudiar posgrados, ay, qué inteligente te fuiste. No, 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 no va por allá. Sabemos todos el dicho, y si no lo saben, se los cuento, de que lo doctor no quita lo pendejo. Así es. Y que no solamente eso, sino que muchas veces el conocimiento tal como está diseñado para la hiper ultra especialización de un conocimiento te hace muy conocedor de un nicho muy pequeño y te va haciendo completamente inútil si no es que tú reviertes esto, como admito que ha sido mi caso. Yo dije, me estoy volviendo un inútil. Yo solo estoy aprendiendo y especializándome muy alto en un pequeñito punto del conocimiento. El resto lo estoy dejando por fuera. Y así fue como que dije, si no me pongo a leer sobre economía, si no me pongo a leer sobre política, si no me pongo a leer sobre historia de otros países, si no me pongo a leer sobre teología, si no me pongo a leer de otras cosas, yo me voy a quedar sabiendo mucho de un pedacito de conocimiento. Y entonces, ¿qué decía la gente? Ay, es que eres súper inteligente, porque no cualquiera hace un posgrado. Ah, no, a fuerza tienes que ser inteligente. Eres inteligente, eres inteligente. Y yo, que, a ver, algo tendré de inteligente, no sé cuánto, ni me voy a poder medirlo, pero no, es horrible que a todos lados donde vas, por el simple hecho de que estudiaste, eres inteligente. Además, a mí me tocó ir pues a la maestría, la estudié en el Colegio de Michoacán. Saludos, si alguien me está escuchando del Colmich o que haya sido mi compañero del Colmich o algo nos vincula al Colmich, saludos. Un posgrado en mi época, de alto rigor, de alta calidad, de alta exigencia. O sea, había muchas cosas que eran muy duras. Entonces, cuando tú llegas a un posgrado donde en tu salón te consideraron, entre comillas, el estrella, y tú llegas a un salón con 20 alumnos y ves que todos son como tú o mejores. Donde llegas a un lugar y hay gente que ya tenía 3 o 4 artículos publicados en revistas indexadas, donde había gente que ya tenía libros publicados. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando?
cuando convives en un entorno donde incluso los que tienen posgrado no son lo inteligentes que la gente cree que son. O sea, y cuando te das cuenta a través de la vida que hay gente que sin tener estudios tiene una capacidad de inteligencia para resolver problemas y no anda presumiendo. Entonces te das cuenta que el piso no está parejo ni siquiera en la construcción o percepción que hacemos de lo que es ser una persona inteligente y de lo que es ser una persona tonta. Por supuesto, por supuesto. Y es que justo como los parámetros para medir qué es inteligente y qué no es inteligente siempre se basan en cosas que tienen que ver o con educación o con tema de acumulación de conocimientos como sabiduría. En ese sentido es que despreciamos cierto tipo A los de personas eruditos los inteligentes. consideran inteligentes. Y yo digo, Siempre. no, es erudito, es una máquina de acumular conocimiento muy valioso, pero luego le dices, reflexiona y compara y no puede, ¿no? O sea, Exactamente. Eso o para otro tipo de cosas, pues no es tan inteligente, tan listo, porque a la gente que tiene capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones que sean lo más racionales, lo más eficaces, pero que no tienen como una formación académica, educativa, o no son capaces de memorizar 80,000 cosas, les llamamos listos, no les llamamos inteligentes, es que yo he tenido además. ese debate contigo muy fuerte todo el tiempo. Tú sueles Sí, ya llamarle lista a toda la gente que yo veo que es inteligente y para mí yo sí hay le una llamo. diferencia. Sí, claro, yo me llamo lista a mí misma. Yo digo, soy muy lista, Sí, por eso, pero lo pero digo es de juego, de broma. tuyo, o sea, como que te Sí. aprendiste eso, Ujú, pero sí, a ver, y la gente dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Esta es la que yo veo, gente, ¿eh? Luego ujú, ustedes podrán tener su idea sobre eso. Para mí, listo es una persona que entiende, fíjense dónde entra, ujú. entiende que no es tonto, pero que tampoco es tan inteligente y tiene una especie de picardía intelectual para tratar de darle resolución rápida a algún problema. Esa es una persona lista, es muy lista, es casi alguien que catalogaría yo más como astuto intelectualmente. Ok, ok. Alguien que tiene atajos. Un listo habría resuelto el examen que tú no resolviste. Sí, claro, no hubiera dejado ¿Me esos dos entienden? ¿Me vacíos. entienden a lo que me refiero? Esa es una persona lista, alguien con chispa intelectual. No y la persona lista sabe que no es el más brillante, sabe que no es inteligente. Sin embargo, un listo puede estar en la cima de la pirámide por encima de grandes genios, porque el listo tiene esa chispa. Y ahí es donde podríamos ampliar esto a lo que la psicología les guste o no, pero ahí está en el aire, ahí está nuestra cultura, ha entendido como los diferentes tipos de inteligencias. La Por más supuesto. mencionada, por ejemplo, es la inteligencia emocional. ¿Y a qué se refiere la inteligencia emocional? No tengo la definición, acuérdense que esto no es una clase, pero entre otras palabras, entre otras cosas, perdón, la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de una persona para desarrollar empatía, entender a su dialogante apenas lo conoce, saber leer a las otras personas, entender los contextos de interacción social, saber qué decir, en qué momento decir, cómo tratar a alguien, cómo no tratarla. Hay gente, para ponerles un ejemplo, la gente más bruta intelectualmente a nivel de emociones es esta, que la invitas a un velorio y llega y pregunta que por qué no están bailando. Es Así incapaz es. de darse cuenta que en el momento en el que entró, ahí está ocurriendo algo triste. O Sí, sea, sí, que no logra leer su no contexto. logra leer el contexto, ¿no? Por poner un ejemplo, hay muchos ejemplos de esto de la inteligencia emocional. Ustedes podrán estar de acuerdo, en contra. No tengo todos los ejemplos. Estamos nosotros lanzando este podcast como una charla. Y de ahí que exista esta idea de alguien que es muy inteligente emocionalmente, alguien que no. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que es inteligente de forma emocional, los estudiosos de esta inteligencia han dicho que son capaces de lograr hackear, entender, romper el sistema de la sociedad y pueden llegar a ocupar cargos altísimos, aun cuando su desarrollo intelectual en el conocimiento no sea el más alto o incluso sea inferior. Hay una personaje, una figura pública que siempre pongo como ejemplo porque lo entrevistan ya solo por eso. Es el famoso Burro Van Ranking. No sé, no me acuerdo de su nombre. Ni Es yo. el burro Van Ranking, el gran amigo de Luis Miguel. Este tipo es un brutazo. Vean ustedes sus videos. No tiene facilidad de palabra,
dice cosas fuera de lugar. El tipo da risa por las cosas que dice, pero todo su círculo, todos sus amigos a los que han entrevistado, dicen, es que el tipo tenía una capacidad de caerle bien a la gente. Tú a los 5 minutos que lo conocías, eras capaz de darle tu carro prestado. Toma, llévatelo. Ve a tu casa y no te vayas a pie. Jorge se llama. Jorge el Burro Van Ranking. Exacto, gracias. Jorge el Burro Van Ranking. Les cuento que este personaje de la televisión y prácticamente se está volviendo de la cultura pop mexicana, de la televisión y de los medios de comunicación, ahora de internet. Este tipo se llevaba con los presidentes, iba a Los Pinos a visitar, a comer con Miguel de la Madrid, iba a comer con Ernesto Zedillo, según recuerdo, iba a comer con López Portillo, entraba, él decía, él cuenta, entraba yo con mi bolcho todo jodido, así fregado, y llegaba yo y entraba y mucha gente le ha preguntado, oye, ¿qué hacía el presidente? Se llevaba con toda la cúpula del medio artístico. Nunca ha estado sin trabajo, siempre está en la televisión, en la radio. Y el tipo, ustedes escúchenlo, es que, como dice su apodo, poco le falta para rebuznar, según los criterios desde fuera, desde los cuales lo vemos. No lo tomen con una falta de respeto absoluta. Sin embargo, este güey tiene una capacidad increíble para relacionarse y se lleva con todo el mundo. Él salió en el video de cuando calienta el sol de Luis Miguel. Él fue el mejor amigo de Luis Miguel, sale en la serie de Netflix y el tipo no sabe nada de nada, no sabe nada ni de lo que hace. Muchas veces lo tienen que estar corrigiendo y estar arreando, pero debido a esta capacidad logró llegar hasta donde está. Y yo conozco a varios que son idénticos a este personaje, que han llegado mucho más lejos que gente a la que yo considero genio. Entonces, me parece que también es un punto a resaltar, ¿no? Sí, claro, o sea, al final es que como estamos tan centrados en entender eso, que a veces nos cuesta ver estos otros escenarios de inteligencias, ¿no? Como decían, esto de la inteligencia emocional, que luego la dividen en la intrapersonal y la interpersonal, que también se me hace como muy, muy importante porque conozco igual gente a la que yo considero brillante, que no puede lidiar consigo misma y Sí, no. con sus rollos de la cabeza, ¿no? Y que digo, siempre es importante, siempre lo voy a decir, el tema de atender a lo que llaman la salud mental, la emocional o lo que sea, pero también conozco mucha gente que no puede, o sea, no puede ni siquiera, el rollo de entenderse, el autoconocimiento es algo con lo que no pueden lidiar, ¿no? Y entonces están tan enfrascados en eso, en sus propias tormentas, en su vaso de agua que está medio lleno, medio vacío, ahogándose allí, que no les permite como aprovechar todas las otras inteligencias que tienen, como la lógica deductiva, la espacial. Hay gente que es increíble con eso, pero contrae tanto rollo en entenderse que simplemente de nada sirve que seas el mejor del mundo con lo lógico deductivo si no puedes contigo mismo, ¿no? Entonces, creo que al hacer como ese énfasis en que la inteligencia es cierta cosa y no otra, esto ocasiona esto, ¿no? O sea, si no logramos como entendernos a nosotros mismos, ¿cómo podemos aprovechar lo que los demás dicen que me hace inteligente? Claro, totalmente. Ahorita Sí, que mencionaba bueno, creo que queda claro, ¿no? Lo de la inteligencia emocional sí, y cómo funciona. Nada más recalcar que justo porque las personas, como tú mencionas, no son capaces de ser introspectivos y de darse cuenta de, ok, tengo un problema, justo eso es lo que los hace no ir a terapia. por Porque supuesto. la terapia empieza cuando te das cuenta que algo está mal, ¿no? O sea, necesito algo. Para matizar un poco lo que habías comentado de que no estoy en contra de la salud mental, pero también es importante la introspección. Es que es básica. O sea, si no Sí. eres capaz ni siquiera de darte cuenta que tienes un problema, pues nunca vas a ir a arreglar tu salud mental, ¿no? Claro, y eso hace que, pues eso, definitivamente si uno no puede justo tener un balance de quién es y cómo tienes áreas de oportunidad y cómo tienes otras cosas que son, pues, digamos, destacadas de ti, pues no puede, no se puede, ¿no? O sea, y sí que conozco mucha gente que está tan trabada con eso o tan trabada con ciertas cosas como de estereotipos o de lo que se espera que Sí. sean que entonces no pueden desarrollar lo demás, ¿no? Sí, sí, como, Te digo, y al final sí que me parece lamentable que sigamos como en un programa de televisión que vi hace unos días, ¿cómo es posible que en pleno 2021 sigamos pensando que, bueno, lo del programa era cómo es posible que en pleno 2021 sigamos
y lo que ella dijo, pero en mi caso sería, ¿cómo es posible que sigamos enfrascados o discutiendo acerca de la inteligencia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía el día de hoy haya gente que considere inteligente a alguien que memoriza y que está viendo, o sea, están viendo que a ese niño le cuesta trabajo relacionarse con el vecino, que no Pero es que no se puede hace. establecer relaciones con otros niños, que a otro niño le pega porque tiene lo que él quiere? Pero a ver, Y entonces a mí me sigue sonando como de locos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible pero seguir? Úrsula, ¿cuántas veces digo, no es por echarnos flores, seguramente habrá, pero en lo general, ¿cuántas veces oyes que se hable y se cuestione la inteligencia? No, no se cuestiona. Yo no veo que la gente esté hablando de esto que decidimos platicar hoy, porque es una plática. Sí, pocas O sea, no, veces. no, o sea, se da por sentado que inteligente es todo lo que ya dijimos. Ujú. No, y además que también en la crianza, ¿no? O sea, las mamás son felices con que a su hijo se le diga que es inteligente y que tenga estrellitas y reforzarle positivamente eso y presumirlo en todos lados, que además eso a mí me parece que es un daño en la formación Totalmente, del totalmente. niño y del Hay niño que gente lo que le adolescente que... alimentaron el ego de que todo el tiempo eres el inteligente, ay, eres el... Sí, Y se la pasa menospreciando a cualquier otro tipo claro. de persona que sea más resolutiva. La inteligencia es algo, hablando, digamos, cuando ya tenemos este consenso, ya dijimos que es una construcción cultural y que la sociedad decide qué es inteligente y qué no. Pero bueno, ya que nacemos dentro de esto, para no darnos vueltas más, la inteligencia es algo con lo que naces. Si tú no sabes qué hacer con tu inteligencia, vas a servir para dos carajos. No, no, Así es. no vas a servir, o sea, no vas a funcionar. De nada te sirve ser inteligente, de nada te sirve si no sabes cómo construir más inteligencia, si no sabes cómo utilizarla, si no sabes en qué momento aplicarla. Entonces, como lo que yo decía de Messi en algún momento, él nació con un talento particular, motriz, psicomotriz, para dominar un balón, entender qué hacer en una cancha de fútbol dentro de la lógica de un juego que es el fútbol. Pero si Messi no hubiese entrenado, si Messi no hubiese esforzado al máximo, si Messi no hubiese hecho una serie de cosas todos los días, lo mismo Cristiano Ronaldo, no serían los jugadores que son hoy en día, no serían los mejores del mundo, porque conocemos muchos deportistas talentosos que simplemente se dedican pues, a vivir la vida, no les interesa ser el mejor del mundo. Y no digo nombres, uno es Carlos Vela, pero bueno, no digo nombres porque a lo No mejor la digas gente nombre, ya no, dije. no lo digo en el sentido de que no quiero que o sea, hay mucha gente que no le importa ni siquiera el de fútbol, ni quién chingados es Carlos Vela y quién no. O sea, pero yo estoy diciendo que hay otros que no desarrollan su talento y en el mundo de la academia también lo he visto. De verdad que yo he conocido genios de verdad que les he escuchado decir en 3 palabras cosas que si las escribieran serían un paradigma en las ciencias sociales de México y simplemente no les interesó. Quieren dedicarse a otra cosa. O sea, Así es. 3 en la cabeza tengo, uno en la universidad, otro en el posgrado y otro que conocí ya siendo investigador. Y los 3 les valía un pepito totalmente ser, dije pepito, no pepino. Pues Eso, pepino no, es que pepino ya está muy choteado, ¿no? Les valía un pepito. Un, quién sabe qué es un pepito, pero un bueno. josecito, Ah, Pepe, bueno, Pepito, o sea, Pepito, en vez de Pepe, está bien, Pepe, está José, bien, José. No es está cierto, bien. quise decir pepino, pues se me fue Pepito. Obviamente, estoy utilizando el ser listo para tratar de salir bien librado de mi cagada. Pero bueno, el tema es que ya se me está olvidando lo que estaba diciendo, pero bueno, que unos que ya vienes con ciertas habilidades, ¿no? Es cómo lo desarrollas. Y en ese sentido me parece que es importante. Hablabas tú de la inteligencia espacial, que no es la del espacio. Bueno, si eres astronauta, No, no es la del no, la del espacio. espacio físico, la de nuestro Sí. entorno. Hay uno macro, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ciudad, los espacios donde te mueves, y otros que son como espacios micros. Y yo a ti te he contado esta anécdota, a quien puedo se la cuento, porque me voló la cabeza. En alguna ocasión, yo estaba, perdón que yo te vuelva a contar la anécdota, haz la finta, ponme atención como si fuese la primera vez que te lo estoy contando. Pero en alguna ocasión a mí me tocó que me invitó un amigo a un bar a celebrar, no estaba celebrando su cumpleaños, era otra cosa. Luego otra vez me invitó a celebrar su cumpleaños y vi algo similar. Pero bueno, voy a contar esta. Me invitó a un bar
Y de pronto, pues él era de estos, de que sí, vengan todos, digo de estos porque hay como hay un tipo de gente a la que le fascina celebrar, a la que le fascina llamar a todos, y de estos que publican en redes sociales, estoy en el bar tal, cáiganle, aún lleguen 70 personas o 100, les vale, ¿no? O sea, como voy a cumplir años, vengan a felicitarme. Y esto fue lo que ocurrió, que dijo, estoy en tal bar, vengan a felicitarme, yo invito la primera ronda y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué temprano, fiel a mi costumbre, trato de ser puntual a mi hora, no había nadie, por supuesto, porque nadie llega temprano nunca, pero ahí Menos estaba en yo. Yucatán. Sí, sí, menos en México y menos en Yucatán. Y ahí estaba yo sentado, platicando, y empezó a llegar la gente, oye, tráete una silla, ponte aquí en la mesa, oye, tráete una silla, ponte aquí en la mesa. Y eso empezó a aumentar y aumentar y aumentar. Y llegó un momento que yo dije, ¿en qué momento no se va a ver grosero que yo le haga saber a esta serie de personas que no cabemos en la mesa? ¿Por qué no se dan cuenta? Ya no cabíamos y seguía llegando gente. Jálate, haz un espacito. Ay, sí cabes. Ponte de ladito, mete la silla. Y yo, que no cabemos. No cabemos. Y seguía llegando más gente. Y yo decía, que voy a tener que ser yo el maldito aguafiestas que se pare y diga, señores, no cabemos. O dividimos esto en 3 mesas o no vamos a dar. No podemos estar todos juntitos por más que quieran. Hasta que botaron 3 caguamas y rompieron 2 sillas y desbalancearon la mesa. ¡Ay, no cabíamos! De maldita sea, ahí se dieron cuenta que no cabían. Les tomó 2 horas estar viendo un apilamiento de gente para entender que no íbamos a caber. O esa gente que luego trae 4 sillas en un pasillo de 20 centímetros y se mete. ¡Ay, no daba! No cabía. Pues claro que no cabías, no te diste cuenta. Esa inteligencia espacial hay gente que no la tiene y hay gente que la tiene hiper desarrollada. Hay gente que ve un lugar y te dice, ahí caben 5 tanques de gas. Y yo, ¿cómo diablos lo sabes? Es que ahí cabe, ya lo vi. Y cabe. Sí, sí, completamente. Y también es la gente que se ubica perfectamente en lugares, como tú me has contado, ¿no? Y como me ha tocado ver que, o sea, con recorrer un lugar, ya saben dónde está, la distancia, cuántas cuadras, por ejemplo, eso es el gran, o sea, si yo en algo soy tonta, es con el tema espacial. O sea, yo no me ubico en ningún lugar, yo no puedo calcular medidas, y justo lo suplo al saber eso, al saber mi gran deficiencia para entender lo espacial, lo suplo con reglas siempre, siempre ando tomando medidas, siempre ando pesando cosas y pues gracias a Google Maps ahora ya no me pierdo en ningún lugar, solo que si se me descarga mi celular pues me friego y entro en pánico porque seguramente no voy a saber salir. Yo soy de la gente que toma una sola ruta para el lugar y si ese día se cierra o la modifican porque están construyendo, porque están bacheando, porque se le ocurrió a quien sea cerrar una parte de mi ruta, me destruye el día porque digo, ¿cómo le voy a hacer para llegar a tal lugar? Y aunque sea mi casa y aunque sea una ruta que haga todos los días, no me puedo generar en mi cabeza rutas alternativas. Claro. Me cuesta mucho entender el espacio en el que vivo y que transito. Es algo que yo sé que tengo, que no sé cómo se puede aprender, porque por ejemplo, mi torpeza física, que esa también debería entrar como yo pienso que el tema de cómo entiendes tu cuerpo, cómo logras utilizarlo de la mejor manera, sacarle el máximo provecho y eso también debería ser contado como parte de una inteligencia. Eso yo sé, por ejemplo, que no soy muy buena, pero encuentro las formas de suplirlo, ¿no? Ah, pues si entreno, ah, pues si empiezo a mover mi cuerpo, empiezo esto. Pero el tema de lo espacial, no encuentro manera. Entonces, aunque me pongo a... Hay manera, claro, así como las otras inteligencias, no solamente las traes, sino también se pueden desarrollar, también la espacial. Una de ellas, digo que es una de las clásicas que usan mucho los arqueólogos, son los llamados puntos de referencia. Lo que pasa es que tienes que estar concentrado. Es decir, en tu caso, por lo que me estás diciendo, tú tendrías que requerir o hacer uso de un grado de concentración mayor que cualquier otro. A mí no me pasa así, o sea, yo te lo he dicho, tú lo has visto antes de la pandemia, te tocó ver lo que yo, y bueno, la gente que me conoce, a mí desde que voy al Distrito Federal, desde la primera vez, yo ya sabía cómo moverme.
porque es algo que entiendo que traigo, es algo que yo lo siento, yo me doy Sí, cuenta. claro. O sea, Sí, yo llegué a Roma y yo llegué solito caminando a la Ciudad de Vaticano sin que nadie me dijera y me regresé a mi hotel y luego me cambié de hotel, me fui a otro rumbo de Roma, a otro hospedaje que ya no era hotel, sino que era un hospedaje, no sé cómo llamarlo. Hoy sería un Airbnb, en aquel entonces no sí. era un Airbnb. Y nada, yo sabía por dónde andar porque me fijo. O sea, no es como que yo sé, como, ay, tengo un GPS en la cabeza. No, es cuestión de fijarte en dónde estás y poner mucha atención. Espérame, necesito detenerme, ver por dónde está esto y te vas ubicando y te vas centrando. Y por el otro lado, yo conozco casos peores que el tuyo, ¿eh? Yo conozco casos de gente que de verdad se pierden en una puerta giratoria. O sea, Ah, entran, sí. dan la vuelta y ya no saben dónde rayos están. O sea, Bueno, yo me he perdido en la Gran Plaza, o sea, a ese sí, sí, hay punto. lugares complejos, hay lugares laberínticos. Tampoco nos pongamos tan El exigentes, ¿no? O sea, estacionamiento de Harbor, la plaza no, de no, aquí. no, Plaza Dorada también es un poco laberíntica, ¿no? O sea, de Harbor es un laberinto para todos. Es un Sí, centro comercial para quienes no lo conocen o no saben de aquí de la ciudad de Mérida, Yucatán, que tiene un estacionamiento pues construido como les dio la gana, o sea, súper laberíntico, ¿no? claro. Pero justamente, o sea, digamos que un punto flaco mío muy grande es ese tema de la inteligencia espacial. Pero afortunadamente otro tipo de inteligencia sí las tengo desarrolladas y me genero estrategias. Por ejemplo, yo recuerdo las veces que he ido a la Ciudad de México. Uno de los máximos miedos de provinciana y provinciana joven además es que te vayan a asaltar o que te vaya a pasar algo. Entonces yo en mi cabeza decía, ¿cómo rayos le voy a hacer para llegar? Ah, y para eso no tenía celular smart, o sea, mi celular era un cacahuatito. Entonces decía, ¿cómo rayos le voy a hacer para, para llegar a mi destino si estoy en Bellas Artes y quiero ir a Ciudad Universitaria y tengo que hacer tantos transbordos en el metro? Entonces, no entiendo bien el espacio, pero sí tengo buena memoria. Entonces, lo que yo hacía es estudiar en las noches antes de, por ejemplo, si me iba a ir mañana, hoy en la noche estudiaba la red del metro como lección y me aprendía, bueno, de la verde es tal, 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 y no me aprendía todo, me aprendía lo que Pues necesitaba, solo tomar que era. Metro Hidalgo, que te quedaba ahí en Bellas Ajá. Artes, y luego dirección universidad y pum. Exacto, me aprendía esa ruta que iba a hacer al día y así tampoco, porque así tampoco sacaba ni mi libreta ni mi celular para que vieran que tenía celular o libreta o que estaba temerosa. Entonces yo me lo aprendí en mi cabeza en las noches. Ah, voy a hacer en la línea, no sé ahorita, ¿no? Pero la línea verde me voy a cambiar aquí, me voy a ir a dirección aquí y voy a tomar tal. Y llegaba. Y así me aprendía todas mis rutas en la noche como lección de niña, porque aunque no me supiera como espacialmente dónde rayos estaba, hacia el norte, hacia el sur, si la verde iba de qué punto a qué punto, no lo sabía, pero me sabía la ruta exacta. Y entonces con esa memoria llegaba a los lugares sin sacar mi libreta ni mi teléfono donde lo apuntaba. Así yo muy chingoncita me iba sin, y según yo, así aparte daba menos, nadie se iba a dar tan fácil cuenta que no era de aquí, porque en el Distrito Federal nadie se da cuenta si Ay, te eres o no, si pela. vives ahí, El que pero va a sí se saltar a lo pueden. mejor se da cuenta quién está medio Exacto, atravesado. pero yo por eso quería verme segura y entonces hacía esas cosas, ¿no? Y siempre he hecho eso, como si algo me cuesta trabajo, sé que tengo buena memoria, lo que me pasaba en la prepa. Por alguna razón me costaba trabajo despejar ciertas fórmulas de física, pero me costaba de verdad trabajo entender el despeje de ciertas fórmulas que ahora pienso, ¿por qué me costaba trabajo si en general despejar no es algo complicado? Pero bueno, entonces lo que yo hacía era aprenderme todas las formas en que podía estar una fórmula. Voy a poner una básica, ¿no? La de la velocidad, que es tiempo y distancia recorrida. La velocidad es la distancia recorrida entre el tiempo, ¿no? Para que te dé la velocidad. Y también o sea, te pueden pedir un ejercicio que calcules la velocidad de alguien que corrió 4 kilómetros en una hora. Pero también te pueden preguntar cuál fue el tiempo, en cuánto tiempo recorrió una persona 15 kilómetros y tardó 15 kilómetros y iba a 3 kilómetros por hora, por ejemplo. Y entonces en ese momento no es la velocidad la que vas a calcular, sino vas a calcular el tiempo. Entonces yo me costaba trabajo en ese momento hacer el despeje, pero lo que no me costaba trabajo es aprenderme todas las formas en las que esa fórmula podía ser utilizada. Entonces me aprendía, bueno, tiempo es velocidad entre esto, ¿no? Y entonces así iba haciendo, me aprendía todas las maneras en vez de aprenderme el procedimiento o la lógica del despeje de esa fórmula. Entonces, te digo, eso es lo
que a mí me parece Yo no importante. entendí nada, o sea, yo no sé nada de lo que dijiste. Yo no entendí dónde está el plot twist o el punchline de tu narración, pero bueno, los que entiendan de esto y sepan más y sean más inteligentes que yo, habrán entendido. Yo me perdí desde la primera fórmula que dijiste, tiempo más no sé qué. Bueno, el caso es que creo que eso es lo importante y tampoco quiero sonar como los psicólogos que de repente hacen tanto énfasis en el tema de la inteligencia emocional y sobre todo la intrapersonal, pero sí que es importante saber cuáles son tus habilidades, tus debilidades, cómo Bueno, puedes suplir una de otra, porque te permite eso. Digo, eso es una cosa a nivel escolar tonto, ¿no? Que es poder sacar 10 en el examen, aunque no entiendas cómo despejar, porque yo sacaba 10, despejaba o no, o sea, sabía despejar o no, pero yo sacaba 10 porque tenía una manera de poder resolver los problemas. Y por otro lado, como cosas de la vida cotidiana sencillas, que es, bueno, yo no me voy a saber ubicar jamás en esa ciudad tan enorme, pero sí me puedo memorizar todos los transbordos que tengo que hacer y del color de la línea y hacia qué dirección, ¿no? Entonces, pues hacía eso y me resultaba sencillo moverme cuando tuve que moverme, ¿no? Y pues así le he hecho las veces que he vivido, digo, yo no he vivido en muchas ciudades, solamente pues en Mérida, en Campeche y en Tulum, que en Tulum también dirán, bueno, es difícil perderse, pero la verdad es que yo sí me perdía. Al principio me no, si te perdía en pierdes Tulum. en Tulum está cañón, o sea, O sea, me es decían, solo es una que tienes... calle, es solo una No, calle. bueno, hay calles atrás. Me Sí, yo decían, sé, llega a la calle pero la Gidal y punto yo. de referencia es la calle principal, ¿no? Sí, claro, perderse en Tulum también es muy tontito, ¿no? O sea, yo en vez de entrar en la calle que tenía, entraba dos atrás y tenía que regresar dos calles. O sea, Sí, recomponer el resuelves camino era fácil, sencillísimo, eres fácil pero me resolver. perdía, o sea, me olvidaba, chispas, ¿en cuál tengo que entrar? ¿En la que sigue del Camello Junior o a dos del Camello Junior o la que está enfrente de los helados? O sea, así eran mis preguntas. Pero eso, o sea, creo que sí, todo este tema de la psicología cognitiva y de entender las inteligencias y que existen múltiples y lo que sea, está muy chévere en el discurso, pero si no llega a las escuelas, pues seguimos fomentando estos No, niños claro, y egocéntricos. de hecho la teoría de los psicólogos dicen que una persona que es inteligente, tiene inteligencia emocional, tiene más posibilidades de lograr el éxito en su vida profesional y personal que el inteligente intelectual. Claro, Y pero luego tenemos otro que va de la mano con la inteligencia emocional, que tiene que ver con la inteligencia comunicativa. Yo te lo he dicho, ujú, tanto se burlan de los youtubers, tanto hablan y dicen, ¿y cómo es que alguien tan idiota puede tener tantos millones de seguidores? Porque hay algo que tiene que comunica a un demográfico específico pero grande que hace que a él lo sigan. Si es tan fácil lo que hace, ¿por qué no? Así vamos a poner otra vez la musiquita del meme. dale, ¿por Dale, qué no lo hazlo tú, haces? agarra tu Hazlo tú. cámara, préndelo y hazlo. O sea, no es tan sencillo comunicar. O sea, de No, hecho, no es sencillo. O sea, hacer uso de la palabra no es tan sencillo como pararse. Toda la gente me acuerdo que decían, ay, te hablaste súper bien porque no te trabaste. ¿Qué rayos tiene que ver que te trabes? Es lo que claro. comunicas. ¿Cómo comunico? ¿Qué es lo que comunico? ¿Se engancha la gente con lo que comunico? No se engancha la gente. Eso es lo que hace que tenga cierta inteligencia. Ojo que no estoy diciendo que todos los youtubers que hacen idioteces y que tienen millones de seguidores es solo por su capacidad de comunicar. Algo harán para tener ese demográfico, pero que la comunicación, esa es la idea, también es una inteligencia, la forma de comunicar, de cómo transmito algo y en qué contexto lo transmito para que llegue a qué gente requiere también de una inteligencia. Por supuesto. Pero sí, esta teoría de la inteligencia Múltiple. emocional dice eso, que hay más posibilidades de que alguien con inteligencia emocional, con inteligencias de este tipo, llegue a tener más éxito que quien desarrolla solamente la inteligencia lógica deductiva o el razonamiento, sea como sea, pues bueno, tratamos en la medida de esforzarnos por ir siendo mejores y desarrollar pues este tipo de competencias. No dejará de ser contextual. La gente sigue pensando, o sea, cosas como que quien no tiene educación, por Dios. O sea, lo hemos dicho en este podcast, el cansancio. ¿Cuántos apicultores no conoces tú? Brillantes. ¿Cuánta Muchos. gente de campo yo no he conocido en mis trabajos etnográficos? Brillantes, 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 que tú sabes que si los pones en el lugar donde deben de estar, que si los pones con las herramientas que deben de estar, explotarían.
Por gente supuesto. con inteligencia emocional, gente que sabe, o sea, que son campesinos y no tienen educación, pero ellos saben no solamente mucho sobre el campo y sobre la naturaleza y sobre el entorno, que le dan una repasada a más de 3 biólogos y con doctorado, o a 2 o 3 ecólogos con doctorado y con maestrías, o ecologistas, o ecólogos, suena como el ecoloco, ¿no? Suena medio raro el término. Pero en fin, que es gente que tiene grandes conocimientos. Yo conozco albañiles que han logrado descifrar muchas cosas de su trabajo e incluso le dan consejos a arquitectos e ingenieros a ese grado. No me van a dejar mentir. Yo vi albañiles dándoles instrucciones a arqueólogos en excavaciones. O sea, albañiles que llevan años trabajando con arqueólogos. O sea, yo los vi diciéndoles, no, eso es estuco, no lo raspes. No, aquí hay ¿cómo le llaman los arqueólogos? Cuando hay otra construcción por debajo de otro periodo. No lo sé, no me Hay acuerdo. una estructura, le dicen, hay una estructura. Diciéndoselo, yo lo vi, es que yo estaba ahí. O sea, yo vi a gente, arqueólogos, cuando hacen análisis cerámico, sentarse con un señor de 95 años que tiene años viviendo en el sitio y reconociendo vasijas, que le pregunten, dime si es polícroma, si es pizarra cafetosa, si es base, si es asa. O sea, yo lo vi y me puedo meter en muchos campos de gente que sabe y que tiene un conocimiento intelectual, pero que la sociedad no los acepta como inteligentes. O sea, Sí, claro. yo lo tengo en mi casa, o sea, mi papá es una persona brillante, mi madre lo es para otras cosas, pero que es gente que no estudió. Entonces, sea un poco, y conozco, como te he dicho, mucha gente con muchos doctorados que nomás no dan una, o sea, en lo general, es como, ¿qué diablos haces en tu vida, no? Y entonces yo creo que esta forma no es como de decir, ay, sí, todo, desde que se inventaron los pretextos se acabaron los pendejos, no, es entender que hay gente, ¿no conocías ese dicho? Sí, pero me dio risa Es ahorita. buenísimo ese dicho, clásico de todos los dichos de la sabiduría popular mexicana. Pero sí creo que esto de la inteligencia se ha sobrevalorado muchísimo. La inteligencia supuestamente racional, lógica, deductiva, se ha sobrevalorado en exceso. Sobre todo se ha sobrevalorado en las humanidades y en las ciencias sociales y se le ha dado un peso a la educación excesivo sobre la inteligencia como si el resto de la gente fuese bruta. Entonces me parece que ese es de mi parte, el mensaje, digamos, como que quedaría, ¿no? El resumen de esto, que no es nada más de gente dedicada a la academia, no es nada más de gente culta, no es nada más de gente que acumula conocimiento o que tiene erudición, no, la inteligencia es algo más allá de lo que estamos viendo porque día a día lo comprobamos, ¿no? Ajá, claro, o sea, eso que a lo que consideramos inteligencia es una parte, un espectro de todo lo que Casi puede ser, mínima. o sea, exactamente. Y al darle esa preponderancia, ocultamos y no solamente ocultamos, sino menospreciamos otro tipo de, Claro. de inteligencias al final. Completamente de acuerdo con lo que dices y también con una crítica hacia pues a lo que se entiende como que tiene que hacer una persona inteligente, porque esa es otra cosa de la que no Claro, lo que hablamos, ¿no? tienes que hacer. O sea, a mí y a otro compañero, no solo a mí nos pasó que decidimos por razones que se nos pegó la gana, tardamos en titularnos, no era una prioridad, ¿no? Entonces sí que nos pasó que nos decían, ¿cómo es posible que ustedes, inteligentes, brillantes, Típico, no se hayan titulado? Y luego, típico. ¿cómo es posible que no se titulen por tesis? Y luego, ¿cómo es posible que no quieras hacer un posgrado? ¿No? Así como que solo se entiende un camino para la gente que es inteligente. Y desde el inicio, a mí en la prepa, terminando, uno que era muy amigo en esa época, que es más grande que yo, ya estaba en licenciatura, me dijo, ¿por qué siempre la gente que es brillante estudian humanidades o sociales? ¿Por qué? Buenísimo. ¿Por qué no estudias ingeniería? Y Buenísimo. yo No, pero es sí, que una, ese ejemplo es buenísimo porque ajá, fíjate cómo él está entendiendo que la sociedad valora al que es capaz de construir discursos muy rimbombantes con ajá, conceptos y palabras elaboradas. Ay, suena inteligente, pero en realidad, ¿para qué te sirve, no? claro. O sea, sobre Entonces todo un siempre, ingeniero que es de lo más práctico, de, a ver, ponme algo, sí, entonces él hazme eso algo. me dijo, ¿por qué? ¿Por qué vas a estudiar humanidades? ¿Por qué no estudias algo más? Y porque además yo con él compartía o sea, pertenecía a un grupo de jóvenes en el que los sábados nos reuníamos y que cada sábado teníamos que exponer un tema.
como hacíamos un ensayo de algún tema, del que se nos pegara la gana, podíamos hablar hasta de las gallinas rojas y por qué son mejores que las blancas, ¿no? Entonces, pues ahí yo me sentía cómoda hablando de lo que se me pegara la gana. O sea, un día decidí exponer el tema de la mediocridad, así, y decías lo que se te pegaba la gana, al final te hacían preguntas, era debate, literal un debate. Entonces, pues él ahí me conoció y le parecía eso, que yo era una persona brillante y que le caía mal que fuera a estudiar humanidades, como casi toda la gente que conocía, que consideraba brillante y que fuera a estudiar o sociales o humanidades, así, te La chocaba. soberbia intelectual, Ajá, genealogía de la sí. soberbia intelectual. Y al final ni siquiera fue mi primera opción. Yo quería estudiar ingeniería biomédica. Una de las opciones que tenía era ingeniería biomédica, pero pues no estudié La ingeniería mayoría, biomédica. esto lo voy a decir y espero no romper el corazón, pero por lo menos en mi experiencia, el corazón de los que están en estas carreras, la mayoría de los que estudian ciencias sociales y humanidades entraron porque fue su segunda opción. Sí, claro, en Muy mi raro caso, que alguien. yo no estaba muy lejos de la escuela de ingeniería. En esa época no había ingeniería biomédica ni en la península, ni en Jalapa, ni en Veracruz, solo había en Puebla. Y pues mis papás no era una opción que yo me fuera a vivir a Puebla. Y pues estudié antropología. Total, a mí me Bien. gustaba todo. La verdad es que Sí, sí, siempre me ha sí. Ah, gustado yo todo. igual, ¿eh? A mí me gusta todo. Mientras yo lo pueda desarrollar, me gusta todo. O sea, yo podría Así estudiar que 5 carreras más si la así vida me estoy. diese Pero para sí, eso. o sea, dejar de presionar también a los jóvenes con el tema de que si eres inteligente tienes que hacer tal cosa Claro. o que existe solo un camino para la gente inteligente, porque no es así, porque al final No. quien es inteligente y quien es inteligente además desde lo intrapersonal sabe lo que le gusta, sabe lo que quiere y sabe qué cosas pueden o no llenarlos. Yo no me veo en este momento, por ejemplo, en con el terror de tener o no una plaza de investigador, por ejemplo, o de profesor. O sea, no es algo que yo quisiera para mí y sentir que después de haber estudiado una maestría, un doctorado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, Que como que creen estar que en son esa los lucha. caminos que se tienen que tomar. O sea, si ya hiciste esto, lo que toca es lo que sigue. Como la Ujú. vida, ¿no? Si ya Sí, claro. tienes veintitantos, cásate. Si ya terminaste la universidad, cásate. Luego ten un hijo, luego ten la pareja, luego ten tres, luego no, ya párale, porque son muchos. O sea, es como lo que Exacto. tienes, luego divórciate. O sea, es como lo que tienes que hacer en tu vida, ¿no? Como que Claro. siempre, y en la parte educativa, como que te van diciendo esto. Pues si ya estudiaste Exacto. esto, estudia esto, luego esto, luego esto, luego tienes que tener este trabajo. No es así, o sea. No, y al final genera un chorro de frustraciones para la Toda la gente. O gente, sea, yo conozco cantidad de gente que se siente totalmente mal porque no pueden tener una plaza. Deja tú de investigador o lo que sea, una plaza, porque no tienen el famoso trabajo seguro. Ay, ¿para qué me sirvió tanto estudio? Coño, te hubieses dado cuenta antes. claro. O Si sea, fueras tan hace años, si inteligente. fueras tan inteligente, Dale, hace rato, dale. dale, ¿por qué no te diste cuenta antes? Hace tiempo que debiste haber, la gente que no sepa este meme debe estar diciendo, estos idiotas, ¿de qué están hablando? O sea, ¿por qué hacen eso? O sea, tendrías que haberte dado cuenta, ¿no? De para dónde va la cosa, hacia dónde voy, o sea, cómo lo estoy haciendo. O sea, es bien complicado, pero es muy, muy interesante todo este tema. Y me parece eso, que no, no, hay que entender lo que se llama inteligencia, lo repito, que es contextual, que es una construcción, que hay una imposición y que hay una presión para esto, pero que nada, que no funciona así la vida. O sea, Tenemos no les derechos a extrañe que ser luego digan, tontos. ay, ¿y este pendejo por qué llegó a ser? Algo hizo, ¿eh? Algo Sí, por ahí hizo. claro. No nada más tenía palancas, porque Ujú. hasta para tener palancas necesitas saber cuáles y cómo elegirlas. Ojo, Exacto. Y no te cuándo oigo. usarlas, además, No sé porque si si la pasó usas, lo mismo de la otra vez, pero no te oigo. sigo aquí, sigo aquí. ¿Tú sí me Pero escuchas? Bueno, ya vamos de todas maneras a tener que cortar. Afortunadamente ocurrió al final. Hubo un episodio, les cuento nada más de pasadita. Ahí van a ver a Úrsula ahí porque yo no la escucho. No sé qué pasa con nuestra conectividad. Hubo un episodio que tuvimos que echar a la borda porque no se escuchaba bien, o no me acuerdo si lo sacamos. Bueno, ya lo contará en el siguiente podcast, pero pasó esto que está ocurriendo ahora, que yo hablo y yo no la escucho, pero bueno, si te escuchas y si pasó lo de la otra vez, pues bueno, despidámonos y hasta aquí lo dejamos. El sistema y la tecnología nos dijeron, ya corten, dejen de hablar. Y si hay algún tema, háganoslo llegar. Síganos en nuestras plataformas donde estamos. Bueno, está YouTube, quienes nos están viendo y ya nos conocen. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, estamos en Spotify y en 2020 Yucatán. A todos los que quieran, pueden seguirnos por ahí. Gracias por darle like, suscribirse y compartir. Por favor, si les gustó, no sean chivas en yucateco, no sean mala onda. Compartan si les gustó y si no, pues no lo hagan. Bueno, tampoco es obligación, es nada más una petición. Pedir es mejor que robar, dicen por ahí. Entonces, hasta aquí lo dejamos y nos despedimos y nos vemos en el siguiente hasta episodio. luego. Hasta luego, chao.